Buenas noches, ¿cómo están? Cuando se hablaba de ruido en la relación con los vecinos, algunos le ponían nombre y apellido y muchos diplomáticos decían la palabra ruido. En particular, diplomáticos brasileños decían que la relación entre la Argentina y Brasil era muy buena, pero había algunos ruidos. Y cuando decían ruido quería significar lo siguiente. Explicaban, me lo explicaron a mí esto. Si la relación es muy buena y uno magnifica un problema chiquito, el problema deja de ser chiquito y pasa a empañar una relación buena, aunque el problema sea pequeño. Cuando se referían a Guillermo Moreno, hablaban de esto. Después habrá que hacer la historia del gobierno de Néstor Kirchner primero y de Cristina Kirchner después. Hay tiempo para la perspectiva. Pero en términos, yo estoy hablando solamente en términos de la relación con cada uno de los vecinos, lo que desapareció del mapa político con los cambios decididos por la presidenta después de su vuelta tras los exámenes médicos y tras el reposo, fue la desaparición de algunos ruidos. Entre otras cosas, el cambio en la Secretaría de Comercio y los cambios en Economía tienen que ver con esto. No es la única característica de las relaciones con los otros países. Y hoy vamos a hablar de la relación con los vecinos y de economía. Ahora con Oscar Laborde. Oscar, gracias por estar acá. Después te voy a preguntar por el tema de los ruidos con los vecinos y qué pasa con eso. Pero no es el único tema, porque en realidad el mapa de la región parece dibujarse de otra manera también. Está en Skype con nosotros Patricio Contreras, actor chileno-argentino, argentino-chileno, ahora en Santiago. Patricio, buenas noches. Martín Granoski, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Buenas noches, Martín. Un gusto de saludarte. Igualmente, Patricio, estamos acá con el embajador Oscar Laborde, representante para Integración y Participación Social de la Cancillería. Todo el mundo Sí, da por buenas descontada noches. la victoria en segunda vuelta de Bachelet. ¿Vos también? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y qué Es significaría una... para vos, además del término del ciclo de derecha conservadora de Sebastián Piñera, la vuelta de Bachelet? ¿Qué cosas tendría diferentes, a tu criterio, respecto de la etapa anterior de la concertación? Yo tengo la impresión de que ella vuelve y, digamos, y se decide a abandonar una situación muy confortable como la que tenía en Naciones Unidas, de gran prestigio, decide poner en riesgo su capital, que tan favorablemente la ve en Chile. Este, y yo creo que para hacer finalmente lo que no pudo o no supo o no la dejaron hacer en su gobierno anterior. Ella fue ministra de Este, Salud en el gobierno anterior y ahora está hablando de cambiar el sistema educativo por un lado y de cambiar la Constitución o terminar de cambiar la Constitución por otro. Cuando vos te referís a lo que no pudo, no supo o no quiso, me refiero a la son los reforma tres verbos que estudiantil. usaba Alfonsín, me acuerdo, ahora que lo decís, pero... Exacto, sí, sí, es algo que seguramente me quedó grabado. Porque hay instancias en que nuestros gobernantes no pueden o no saben o no los dejan hacer algunas cosas. Y sabemos que no alcanza con el apoyo, con la adhesión del voto democrático, sino que a veces también hay tensiones que uno desconoce y que hacen que de pronto no se puedan concretar las promesas. Hay otros casos en donde eso ya es de movida, hay un elogio, como dicen, un elogio de la traición que vaticina o que cínicamente asume que si se dice la verdad antes de ser electo, no se ganaría, ¿no? Creo que en el caso de Bachelet quedaron pendientes cosas como la reforma educativa, el problema de la salud. Creo que yo he estado este año prácticamente viviendo acá y por lo que percibo hay también una gran disconformidad con el tema de las jubilaciones, con la AFP. Este, y por cierto, hay una gran presión social encabezada por los jóvenes, por los estudiantes y ahora muchos de ellos, cuatro de ellos transformados en parlamentarios, que están haciendo de punta de lanza con respecto a la Asamblea Constituyente, ver la posibilidad de cambiar esa constitución tan aparatosa digamos, y infernal que dejó la dictadura, ¿no? Patricio, te agradezco mucho la comunicación y te mando un abrazo desde Buenos Aires. Un abrazo grande, Martín, gusto de saludarte. Igualmente. Chao.
Chau, gracias. Patricio Contreras, desde Chile. Oscar, hablaba, vos conocés la realidad regional y la seguís. Digo, ¿qué cambia Bachelet para nosotros? Después hablamos qué cambia para los chilenos, pero ¿qué cambia para nosotros? Yo creo que le agrega una sintonía política con lo que está hegemonizando la región, ¿no? Con Brasil, Bolivia, con Venezuela, con Argentina. No tanto en lo comercial, tal vez Chile por su característica, por su matriz productiva exportadora, digamos, antes no intentó entrar al Mercosur, parecía natural que ellos continúen en la Alianza del Pacífico, pero sí en la UNASUR. Recordemos cuando Bachelet era presidenta ya jugó un papel en la UNASUR. Bachelet fue la primera presidenta de UNASUR, ¿no es cierto? Claro, sí, exactamente, incluso muy activa, recordás, hubo acontecimientos difíciles en su presidencia que ella activó. Entonces, bueno, que no esté Piñera, digamos, y que esté Bachelet, hay una mejora en lo que es, digamos, la característica política de la región. Así que en comienzo, en principio, está ese dato, ¿no? Que es muy bueno para nosotros, porque efectivamente todos conocemos, Martín, que en la región hay una disputa sobre el modelo de integración. Por primera vez del 2011, digamos, surge una alternativa al Mercosur más aliados. 98 gana Chávez, hay una sucesión de triunfos posteriores, 2005 ALCA. Ahí se abre un modelo de integración, no premeditado, no planificado, no teorizado, pero se abre. Luego, digamos, entonces la derecha y los aliados de Estados Unidos comienzan, digamos, en el caso Uribe, tratar de, digamos, estaba molesto allá adentro, en la reunión de Bariloche casualmente, digamos, de la UNASUR, y después empieza a participar Piñera, empieza a participar Santos, ya se modifica Santos, Ollantumala, pero recién en el 2011 se constituye una alternativa teórica y práctica que es la Alianza del Pacífico, ¿no? Entonces hay una, con México, digamos, de Sudamérica, que es lo que nos interesa en el tema de la UNASUR, hay una propuesta concreta de otra forma de integrarnos, ¿no? Entonces a mí me parece que el reingreso de una fuerza progresista conduciendo Chile a nosotros nos debe alegrar por eso. ¿Qué ruidos hay y qué ruidos podrían superarse con los vecinos? Hay muchos ruidos, ¿no? Yo creo que, me parece que autocríticamente todos los gobiernos deben reconocer, incluido el nuestro, que hay cosas que no se han manejado bien políticamente, ¿no? Digamos, que el conflicto con Uruguay, ya no importa cómo, digamos, quién lo desencadenó, llega a La Haya, es un problema. Que nosotros, vos hablabas del caso de Moreno, yo comparto con vos, digo, está bien que evitemos las importaciones de Singapur, de Malasia, de China, ahora de Uruguay. Habría que cuantificar cuánto significa ser más permisivos con las importaciones de Uruguay y comprender qué dato es tener Uruguay jugando a favor de Malvinas, jugando a favor de una integración, digamos, mucho más fructífera. No se puede medir con la misma vara. Está claro que la suplantación de importaciones es una característica de la matriz de este modelo, lo podríamos llamar, pero uno tiene que manejarse políticamente, ¿no? Entonces, hay demasiado ruido, ¿no? Tal vez la ausencia de Lula, la ausencia de Néstor, la ausencia de Chávez haga que muchas veces, digamos, se mire con un parámetro poco político en la región, ¿no? Yo creo que el ruido se aminora si nosotros politizamos la relación. ¿Qué más política? Sí, claro. Eso es lo que creo. ¿Y cómo politizas más la relación? Bueno, yo creo que tienen que verse más los presidentes, ¿no? Ocasionalmente, no solamente cuando hay conflictos, sino esa cosa que sucedía, digamos, al comienzo de esta etapa de integración, yo lo vi con el 2005, verse más seguido, hablar más seguido, no hablar de temas exclusivamente prácticos, ¿no? De darle un tiempo a imaginar cómo viene el proceso. Hay una gran responsabilidad en Brasil, Venezuela, Argentina esencialmente, pero también en Chile, en Uruguay, porque se está gestando un polo en un mundo multipolar. Sudamérica es un polo. Entonces ese polo tiene, digamos, está visto y observado y desconfiado de muchos, entonces hay como una responsabilidad. Yo lo que veo ahora, en el caso de Maduro, con la muerte de Chávez y el acoso de la derecha, en el caso de Dilma, que por su característica es una estadista más que una política, en el caso de Cristina, con la muerte de Néstor, hay como un ensimismamiento en los problemas del país, cuando
lo que al comienzo de esto, los fundadores de esto entendieron que justamente la suerte de cada país estaba muy atada a la suerte de la región. Entonces por eso le prestaban tanta atención, porque sabía que eso se retroalimentaba, ¿no? Entonces me parece eso, ¿no? A su vez es una etapa de un mundo con más problemas, lo cual te lleva a una paradoja, ¿no? Por un lado, necesitan más unos de otros, o necesitamos más unos de otros, y por otro lado, el ensimismamiento, digo, por las malas razones y por las buenas. Claro, pero... O sea, por las inevitables, y si lo pensás un poquito, decís, ensimismarse termina despolitizando. Y sí, porque vos te abocás tanto a los temas de, digamos, de rigor, que el dólar, que las importaciones, que las reservas, que perdés perspectiva política. Y yo creo que todo eso hay que atenderlo cotidianamente, pero bueno, hacia dónde vamos, ¿no? Fue muy aleccionador. Yo recomendaría volver el consenso de Buenos Aires de octubre del 2003, cuando Lula y Néstor, parecía una cosa absolutamente testimonial en aquella ocasión. Ellos marcaron cuál debe ser el parámetro, ¿no? Entonces yo veo que en estas horas nos miramos con desconfianza, cada uno prioriza más lo que le dice su electorado o su, digamos, multimedia o sus aliados de lo que le conviene. Yo recuerdo que Lula ha tomado decisiones valentísimas como, bueno, soportar, digamos, la privatización, nacionalización de Petrobras en Bolivia, o... Sí, en ese caso con el ejército, que ese fue lo que soportó, digamos. Por eso, soportó que el ejército boliviano de su compañero Evo Morales interviniera militarmente en Petrobras boliviana, y lo comprendió y lo sobrellevó, y en vez de ponerse a hacer un chauvinismo, un patriotismo exagerado, presionado por las élites paulistas, comprendió, y eso hizo que Brasil lo hace por conveniencia, porque Brasil es el líder de una región y no es lo mismo concurrir al BRICS o al G20 comandando Sudamérica, con países más afines y otros no tanto, que hacerlo solo, que es lo que lo tientan, digamos, lo tientan las élites paulistas, ¿no? Brasil tiene una alternativa, nosotros no. Aunque la alternativa de Brasil sea menor, sin la región tiene la alternativa de los BRICS. Nosotros no tenemos alternativa si no es en la integración, porque la complejidad de este mundo, además que siempre relacionarse bilateralmente con el imperio no es conveniente, a pesar que era la práctica del consejo que nos daban, ahora más que nunca, porque justamente hay un achicamiento de las posibilidades, entonces hay una voracidad mayor sobre los mercados potenciales a donde, digamos, sobreabundar con mercadería que sobra, ¿no? En términos políticos, y volviendo a Chile, Cristina evidentemente apuesta fuerte a Bachelet, porque el domingo pasado en la primera vuelta había un funcionario con rango de secretario de Estado, Rafael Folonier. Y Rafael Folonier tiene autonomía de pensamiento, pero obviamente un funcionario que es secretario de Estado no está allí sin por lo menos la aprobación de la presidenta, y según tengo entendido, el celular por el que hablaron Cristina Fernández de Kirchner y Michelle Bachelet ese día era el de Folonier, inclusive, según me han contado amigos chilenos. ¿Cómo fue la relación Cristina-Michelle? Digo, porque convivieron las dos en la presidencia ya. Sí, el final de la presidencia final de Néstor Bachelet, Kirchner, exactamente. El comienzo de la presidencia de Cristina, ¿no? La Cristina ya además se sabía o se veía que iba a ser presidente. Muy bueno. Muy buena fue la relación, el trato. Bueno, son dos mujeres muy afables, muy sensibles. Qué bueno, ¿no?, que haya una mirada femenina, no feminista, en Brasil, en Chile, en Argentina, desde la presidencia, ¿no? Yo creo que entre las cosas que nos ha aportado este nuevo ciclo es eso, la mirada femenina, que es distinta y es complementaria y a veces es superior, creo, ¿no? Entonces, desde esa mirada, mirar la realidad del país desde otro lado, ha aportado, ¿no? Ahora, yo creo que el interés de Cristina y el nuestro, Martín, es qué pasó en un país donde por primera vez en Sudamérica la derecha desplazaba electoralmente a un gobierno popular, ¿no? Getúlio Vargas, Perón, Salvador Allende, todas las experiencias anteriores fueron con golpe. Nunca electoralmente un gobierno, digamos, una propuesta de derecha había desplazado, habían tenido que recurrir a golpes institucionales o militares. Esta es la primera prueba. Y en una región donde en general se ratifican los presidentes o los modelos, en general, por lo menos el segundo periodo como mínimo, la derecha pierde. Tal vez Cristina le habrá traído esa idea, digamos, porque después de 10 años, bueno, cuando cumpla 12 ella no va a ir por la reelección. Entonces,
A mí me parece interesante esta idea de que una propuesta de derecha suplanta un gobierno progresista y a los 4 años recibe la mitad de los votos, ¿no? Uno puede sacar la conclusión de que la ola todavía es una ola neoprogresista, como dice Ignacio Ramonet, de centroizquierda, nacional y popular, que la ola predominante sigue siendo esa en Sudamérica. Y claramente, en el caso de Chile, por el adverso, es así. Sí, por eso te pregunto. Porque Piñera vino, recordemos, venía siendo el presidente del Colo-Colo, un empresario exitoso, toda la burocracia, la modernidad, lo fresco de lo antipolítico. Lo en cool. 4 años, lo cool, lo piola. Entonces me parece que eso se desmoronó. Y eso que se está intentando hacer una nueva derecha en el continente. Es decir, a mí me parece que los Estados Unidos que comandan todo esto, la derecha norteamericana, que no siempre es lo mismo que el gobierno norteamericano, se da cuenta que las propuestas tradicionales no le ganan a los progresistas. Tienen que aparecer nuevas cosas. Un empresario, un Capriles. Entonces, me parece que está gestando la nueva derecha. ¿En qué sentido? Es decir, las expresiones populares lograron conseguir una particularidad, ¿no? Lula es diferente que Evo, distinto que Néstor, y no es lo mismo que Correa. Me parece que la derecha también aprendió. Y en cada país, nosotros decíamos a veces con simplificación, por lo menos yo lo decía, van a repetir a los Capriles. No, pero Capriles para Venezuela. Entonces, además tenés que lograr un Capriles. Tenés que lograr un Capriles. Desde la derecha, digo. Tenés que lograr. No es fácil de fabricar un Capriles. Pero en el caso de Paraguay, Cartes es la nueva derecha, porque está logrando suplantar al partido Colado. Y más es la nueva derecha acá. Disfrazado, por supuesto, digamos, siempre con cosas estéticamente distintas, desde la pluralidad. Desde una cosa que sí ha tomado la derecha de decir, si yo gano voy a seguir con lo bueno, aunque voy a corregir lo malo. Una fórmula extraordinaria, no se aclara bien qué es cada cosa, ¿no? Pero es interesante, Martín, de que no puedan desconocer, lo hizo Capriles en la última elección, lo hizo más acá, no puedan desconocer, lo ha hecho Cartes con Lugo, no pueden desconocer que esos logros adquiridos, esos derechos no los van a tocar. Aunque sea en el discurso, es interesante que comprendan que no pueden ganar una elección si no reconocen que esas reivindicaciones ya son parte del patrimonio de la población. Oscar, muchas gracias. Gracias a vos. Volvemos con Mario Rapoport, economista e historiador. Mario Rapoport es economista, historiador, miembro del Plan Fénix, profesor universitario en la UBA. Mario, gracias por estar acá. No, a vos por invitarme. Mario acaba de escribir el libro número 20, ¿sí? Que es En el ojo de la tormenta, la economía política argentina y mundial frente a la crisis. Libro número 20 de Rapoport, hombre prolífico y productivo. ¿Cuántas horas por día escribís? Últimamente mucho. ¿Cuántas? Mucho. Y a veces 5 o 6 horas o más. Hoy terminé otro libro, te decía. ¿El 21? Sí, el 21. Así que... Vos un día me dijiste que estabas escribiendo o que ibas a escribir una novela policial negra. No, yo la escribí. ¿Y? Y bueno, pero esa... ¿No te animás con esa? No, sí, no me animé, no. Es decir, la voy a publicar, pero tenía que terminar estas 2 cosas que me habían pedido. Este salió ahí en Fondo Cultura, sí, y el próximo en Sudamericana, el otro libro. Así que son también novelas, porque en última instancia la historia del mundo y de Argentina es una novela, ¿no? Que da para risas y para lágrimas. Cuando vos decís que es una novela, ¿decís que no hace falta novelar la realidad? No, ¿Basta con en realidad contarla? no. En realidad la ficción a veces es mucho más complicada. La realidad es mucho más complicada que la ficción. ¿No? La realidad es mucho más complicada. Sí. Si uno ve, incluso en este libro, hay alguna parte, por ejemplo, sobre la creación del Fondo Monetario Internacional, que tiene temas de espionaje. O sea, tiene temas que hacen, digamos, a una novela también, ¿no? Que terminaron mal para los personajes que atravesaron eso, pero que si uno lo lee, lo puede leer como un cuento policial, ¿no? El cuento del Fondo Monetario Internacional.
¿Se leerá así en algún momento también el cuento de Snowden, el cuento de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos? Eso también está... El cuento está en este del libro, sí. espionaje a Petrobras, por ejemplo, que no es Al-Qaeda, ¿no es cierto? No, por eso, bueno, acá, por ejemplo, hablo de un proyecto, el proyecto Venona, que es el proyecto que los norteamericanos tuvieron durante la guerra, en combinación con los británicos, para espiar toda la correspondencia que Moscú tenía con gente vinculada a ellos en Estados Unidos, y a través de eso, esa fue una de las, por ejemplo, una consecuencia de ello fue el proceso de Rosenberg, el espionaje atómico, ¿no? Es decir, que ellos estuvieron escuadrineando, a través descifraron los códigos soviéticos y pudieron después acusar a una cantidad de gente de espionaje o de otras cosas y bueno, algunos terminaron mal, ¿no? Los Rosenberg terminaron ejecutados. Otros terminaron desplazados fuera del país, expulsados. El principal asesor económico de Roosevelt en los últimos tiempos de su gobierno, que era canadiense, pero tenía la nacionalidad norteamericana, le quitaron la nacionalidad y tuvo que irse del país, se fue a Colombia, por ejemplo, ¿no? Así que todo esto da lugar a una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la información, evidentemente. Sí. Mario, para ir a la Argentina de estos días, vos hablás, la economía política argentina, ¿qué cambia con los cambios? Bueno, en principio se reafirma el momento en que se creía que la presidenta iba a volver de su enfermedad, de sus problemas, iba a volver debilitada, vuelve aparentemente más fortalecida. Es decir, cada vez que parece que se cae, renace, ¿no? Como el ave fénix, del proyecto del que forma parte. Esto muestra que hay, por alguna razón obtuvo, desde el punto de vista nacional, la mayoría de votos, ¿no? Que hay una idea de fuerza de que la Argentina no tiene que volver a recaer en las políticas económicas del pasado, que la Argentina tiene que continuar con el proceso de industrialización. Lo que la presidenta decide es cambiar, no decide seguir solamente, cambia. No, digo, cambia la presidencia cambia para profundizar. No, está bien, pero digo, cambia. Por eso digo, ¿qué cambia con los cambios? Porque si uno dice, yo a veces escucho, no, esto confirma, si vos confirmás todo, no, es que no querés cambiar. Confirma ciertos rumbos que se habían pero por eso, mi implementado en el pregunta pasado. no es lo que confirma, sino que cambia. Porque algo cambia, si no decidís cambiar. Pero si vos sacás a Moreno, es porque decidís que algo no funcionó. Claro. Sí. Si es para endiosarlo, lo dejás. No, pero digamos, lo fundamental, lo fundamental quizás no es lo de Moreno. Lo de Moreno puede molestar a muchos o no. Evidentemente le molestaba a la presidenta. No, pero lo fundamental es plantear que el país no puede ser exclusivamente un país agroexportador, que el país tiene que ser un país industrializado, ¿no? Que tiene que continuarse con ese proceso, que tiene que reafirmarse la idea... Eso, a ver, vamos para ponerle nombres. ¿Eso no era Lorenzino y sí es Kicillof? Sí es Kicillof. ¿Y no era Lorenzino? No, no era Lorenzino. No era exactamente Lorenzino. Lorenzino era un experto. ¿Eso no era Abal Medina y sí es Capitanich? Yo creo que lo de Abal Medina y Capitanich tiene otras razones, ¿no? Es decir, Capitanich es un político, Abal Medina era más un académico y creo que los tiempos que se vienen en Argentina son tiempos políticos. Entonces poner un político que además es gobernador de una provincia, que tiene relaciones constantes con los gobernadores de las otras y que ha ganado por una aplastante cantidad de votos en su provincia, es algo diferente, ¿no? Además es una cosa que la gente no sabe, o sea, Capitanich y Kicillof ya trabajaron juntos. Sí, Kicillof fue asesor Kicillof fue asesor de Capitanich, incluso Costa fue asesor de Capitanich también. El nuevo secretario de Comercio. De manera que se conocen y ya estaban en tándem de alguna forma. Y creo que quizás apunta, digamos, a la posibilidad de tener algún tipo de candidato futuro, ¿no? Eso vos decís por Capitanich. La otra pregunta, el caso de Kicillof, ¿es la vuelta a un Ministerio de Economía fuerte?
Es la vuelta a un Ministerio de Economía fuerte. Con menos internas y, perdóname que te interrumpa, menos fragmentación de las decisiones económicas dentro del gabinete del Banco Central, aunque en última instancia la decisión siempre es de la presidencia. Sí, yo creo que el problema esencial hasta ahora de la política económica ha sido que la política económica ha enfrentado los temas de coyuntura, ¿no es cierto? Tratar de ir resolviendo uno a uno los temas que se les venían encima, a través de funcionarios que tenían a veces distintas posiciones. Sí. Yo creo que el momento llegó para poder hacer una verdadera planificación del desarrollo. No sé si lo van a hacer o no, pero mirar más hacia el largo plazo, que es lo que yo señalo en el libro, ¿no? Es decir, hay una cantidad primero de deberes pendientes, ¿no? Sí. Un tema fundamental es el tema del sector financiero. El sector financiero todavía se está manejando con leyes de la dictadura militar, ¿no? Otro, el tema del sector... Disculpa, Mario, Sí. con ese tema, ¿no alcanzó con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, a tu criterio? No, No. en absoluto, ¿Le no, faltaría qué porque no se cosa? tocó para nada el sistema bancario. Es decir, la reforma permitió la utilización de las reservas, pero Sí. no mucho más, para impulsar determinados sectores, el desarrollo y el pago de la deuda, ¿no? Además, no nos olvidemos que la Argentina tiene un problema real todavía de pago de deuda, es decir, todavía es deudora con el canje, y eso hace que tenga sus limitaciones el proceso de desarrollo. Por otro lado, el mismo proceso de industrialización ha incrementado fuertemente las importaciones y la necesidad de divisas, y a su vez el comercio exterior de alguna manera se vio afectado desde el punto de vista de las exportaciones por la crisis externa y también por los mismos sectores exportadores que no liquidaron las divisas o no liquidan las divisas cuando son necesarias. Bueno, y el otro tema que es el fantasma de la fuga de capitales. O sea, uno puede pensar de que en cuanto tengan la posibilidad de poder largarse, digamos, a hacer lo que quieran con las divisas, lo primero que van a hacer va a ser llevar afuera del país, ¿no? Ese es un problema. O sea, el problema de siempre, hay o no burguesía nacional en Argentina, ¿no? Entonces, si no hay burguesía nacional en Argentina, es el Estado el que tiene que cumplir ese rol para impulsar el proceso de industrialización, porque la burguesía misma no lo va a hacer, ¿no es cierto? Lo dijo incluso de Mendiguren, que no es un amigo ahora del gobierno, que no hay esa burguesía nacional en Argentina. Es decir, no hay un empresariado dispuesto a invertir productivamente, prefieren hacerlo en otros lados, aunque pierdan, ¿no? Porque pueden invertir en Miami y perder en la especulación inmobiliaria o en España y perder, pero siguen teniendo la misma ¿Por qué? idea. Yo creo que porque en principio no creen en el país, porque tienen miedo, siempre tienen el espectro del populismo, en primera instancia. En segunda instancia, porque es una vieja tradición histórica de la Argentina, ¿no? Que viene de la Argentina agroexportadora rentista que en general ha tendido a mirar más hacia Europa o Estados Unidos, y creo que esa conducta rentística se trasladó también a los sectores medios, ¿no? Y se acentuó con la dictadura militar, con el tema del dólar, ¿no es cierto? Porque el tema del dólar es un tema que nace fundamentalmente con la dictadura militar, ¿no? Antes había, digamos, cierta apetencia de divisas, pero por parte de los sectores medios, pero no eran fundamental, ¿no? Pero en el momento que se atrapó el mercado inmobiliario con una divisa externa, ahí estamos en un problema, ¿no? Tenemos de vuelta una especie de bimetalismo. Y el tema de la vivienda es un tema grave, porque es un tema que la vivienda en realidad escasea para una gran parte de la población, ¿no? Ya vemos lo de las villas, cómo se construye, y es inalcanzable. Por un lado porque está en dólares y por otro lado porque no hay crédito. Entonces, pues las tasas de los créditos son altas y, no, bueno, y la actitud sí, bueno, crediticia son baja. altas, es lo mismo, no hay Sí. crédito. Es imposible para la gente, incluso de clase media joven, tener una vivienda en el país. Entonces, hay un problema ahí que hay que resolver de alguna forma, ¿no? Y después está el otro tema de que de la inversión extranjera. ¿Sí? Dice, bueno, entonces
espantamos la inversión extranjera. El problema es, ¿qué inversión extranjera? O sea, si es una inversión extranjera tipo Repsol, una inversión extranjera que ha venido a especular, que ha venido a llevarse el dinero que ha ganado muchísimo dinero en los últimos años, y muchas de esas multinacionales han podido solventar sus pérdidas en sus países de origen gracias a las ganancias que obtuvieron en la Argentina. Entonces, evidentemente, esa inversión extranjera no nos interesa, nos interesa otro tipo. De modo que no se habla de un nacionalismo cerrado, se habla, sí, de una política que defienda los intereses nacionales, ¿no? Y en el libro hay un capítulo que es interesante, se llama El Trilema de la Globalización, donde se plantea de que en realidad, que hizo Dennis Roderick, que es un economista norteamericano, ¿no? Donde plantea en realidad que hay tres opciones que no son compatibles entre sí, ¿no? La opción de la democracia, la opción de la autonomía nacional y la opción de la inclusión en el proceso de globalización, ¿no? Entonces, las tres no son compatibles. A lo más podrían ser compatibles dos, pero si uno se mete completamente en el proceso de globalización, como ocurrió en el pasado, o resulta afectada la democracia o resulta afectada la autonomía nacional, ¿no? Entonces, Mario, te traigo de nuevo a lo de estos días. ¿Lo trataste a Kicillof como alumno o como docente en Ciencias Económicas de la UBA? Sí, lo traté varias veces. Como alumno, no sé si fue alguno de mis cursos, puede haber ido. Digamos, hace muchos años, no me acuerdo. Como profesor o colega, sí hablé muchas veces con él en la facultad. Es una persona muy preparada, tiene una buena base teórica, ha sido un alumno brillante. Quizás se tiene demasiada fe en sí mismo, digamos. ¿Eso es malo o es bueno? Bueno, yo creo que hay que, quizás con la edad va a aprender a ser un poquito más abierto, pero me parece que sí, que hay que ser muy firme en las ideas que uno tiene. Y bueno, creo que algunas de sus ideas coinciden con las que nosotros planteamos, ¿no? ¿Y cuáles no? ¿Algunas no? Además, él ha tenido un cierto mérito de no trabajar solo, sino de armar un grupo de jóvenes, de gente joven que lo rodea, que en estos momentos forma parte de los equipos de los ministerios, y bueno, eso es su mérito también. Eso no es habitual. ¿Cómo? No es habitual. No es habitual, y creo que es importante porque no viene solo, sino viene, yo hago esto y tengo que hacer todo, ¿no? Sino gente que está en la misma onda y que va a tratar de hacer las cosas en la medida en que pueda, de acuerdo a las directivas del Ministerio de Economía, ¿no? Creo que es necesario que también se escuchen otras voces. Creo que un poco el problema del gobierno en determinados momentos ha sido que se ha encerrado un poco en sí mismo. Yo digo, quizás no ha superado el síndrome de gobierno provincial en algunos momentos, ¿no? Sabemos, era gobierno de una provincia chica y a veces transformarse en gobierno nacional es difícil. Se desconfía mucho y es un país donde hay que desconfiar, porque fíjate vos de que una gran cantidad de exfuncionarios hoy día están en la oposición, ¿no? Quiere decir que hubo por parte del gobierno una elección quizás equivocada y por parte de esos funcionarios el pensar de que lo único que le interesaba del gobierno era hacer una carrera que lo llevara a otro lado. Yo creo que en este caso, con este cambio, hay una mayor afirmación por parte de la presidenta y de los funcionarios de economía de las cosas que se quieren hacer. Espero que, vuelvo a repetir, que haya una planificación de mediano plazo y largo plazo. Disculpame de nuevo con eso. Aquí hay una paradoja, o tal vez puedan convivir las dos cosas. Por un lado, está claro que a la presidenta le quedan 2 años, que no hay reelección, que no hay reelección, eso está clarísimo, ¿no? Es un dato de la realidad, no es lo que uno piense, sino un dato de la realidad.
Por otro lado, hay otro dato de la realidad, que es la Constitución argentina habla de un cargo electivo que es el de presidente, bueno, el de vicepresidente también. Y los ministros son simples auxiliares del presidente. Sí. Salvo Cavallo, que más que simple auxiliar. Que creía que era otra cosa. Exactamente. Bueno, y terminó Cavallo, porque Menem lo liquidó políticamente en parte por eso, ¿no es cierto? Pero por eso, salvo Cavallo, que incluso terminó... Sí. Menem termina cumpliendo con el unipersonalismo, no hablo en términos personalistas, sino en términos constitucionales, ¿no es cierto? Sí. La Constitución dice que hay un funcionario que es presidente o presidenta y el resto son auxiliares en todo caso. Al mismo tiempo hay problemas de ajustes o desajustes. No hablo de ajustes desde el punto de vista ideológico, sino de ajustes o desajustes. Se habla de sintonía fina. Vos ponés a un nuevo equipo para que haga sintonía fina. ¿Cómo haces para que ese nuevo equipo, al mismo tiempo, piense hacia adelante cuando además te quedan 2 años? Bueno, no, es decir, yo creo que no se piensa en que quedan 2 años. Yo pienso que acá hay que pensar más que en un gobierno, en un proyecto de país. Ese proyecto de país, por un lado, puede permitir que dentro de 2 años haya algún tipo de continuidad con este proceso, o que dentro de 2 años, si no hay continuidad y es elegida otra opción, de todas maneras haya continuidad en un proyecto político, ¿no? Que es diferente, que va a seguir. De alguna manera pasó eso con el peronismo. O sea, el peronismo no desapareció después de la caída de Perón. Entonces, es una fuerza política que se puede mantener en el futuro. Y ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Chile, que sin tener una fuerza política como acá la constituye el kirchnerismo, Bachelet va a volver al gobierno, ¿no es cierto? Es decir, hicieron ya la mala experiencia de la derecha, ¿no? En Argentina creo que a lo más la derecha, si llega al gobierno, no tendrá más de 4 años. Y eso se cambia. Muchísimas gracias por estar acá. No, al contrario, gracias a vos. Nos vamos como siempre, gracias a ustedes y gracias a Mario Rapo con Lula. La democracia es movimiento perpetuo y la política no es pacto de silencio. Hasta el jueves que viene y gracias.